hemos terminado el espacio que estaba relacionado a los matrimonios, a la vida en pareja, matrimonial, y ahora el apóstol Pablo va a entrar en otro tema. Y yo me imagino que si él estuviera en esta congregación, estuviera acá en vez de mí, miraría seguramente con preocupación la poca importancia que se le da a la relación con el Señor. Porque me imagino que la ausencia de muchos, y no esporádica, sino ya casi constante, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, no dejes de congregarte porque se te va a hacer costumbre, nos muestra alguna pequeña realidad. Puede ser que este lugar que el Señor nos ha dado para congregarnos nos esté quedando grande, porque nuestro corazón se ha achicado como iglesia, y tal vez tengamos que salir a un lugar más chico, a una casa donde podamos reunirnos con comodidad entre nosotros, entre los que queremos estar con el Señor. Nunca nos ha llamado el Señor a los pastores a congregar multitudes, a llamar grandes números de personas, sino a enseñar a los verdaderos hijos de Dios. Y para eso estamos llamados. Que no sea que el Señor nos mueva de aquí, porque nuestro pequeño corazón ya no quiere estar con Él. El capítulo 8 del apóstol inicia una nueva temática y es referente a comer lo que fue sacrificado a los hijos. Y esta sección encierra una serie de subtemas que giran alrededor del principal. Es decir, entonces, el capítulo 8 tiene que ver con las cuestiones del conocimiento, el amor, los ídolos y el hermano más débil. Y al parecer responde otra de las preguntas que le habían hecho en esa carta que habían mandado los corintios, porque empieza diciendo en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y entonces su énfasis enfoca el problema social y religioso que rodeaba a los creyentes en Corinto, y da instrucciones para que se conduzcan como hijos de Dios en un mundo lleno de idolatría, justo como nos toca a nosotros vivir. La prédica de hoy titula Lo que entregas a los ídolos, y tiene solo 2 puntos. Tu inútil conocimiento sin amor, y no puedes recibirlo porque no son nada. Que el Señor dé sabiduría a su pueblo para que deje de honrar a ídolos y busque adorar al Señor en espíritu y en verdad. Señor, te damos gracias, porque tú esta mañana nos permites abrir tu libro y exponer tu palabra. Permite, Padre, que el siervo que tú has elegido haga fielmente su tarea y no se involucre en pensamientos ni ideas personales, solamente lo que tú quieres decir a tu pueblo para edificación de su alma. Por eso encomendamos, Señor, y abrimos nuestros corazones, entendimiento y nuestra atención a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que se entrega a uno de los ídolos? Y a veces es ese inútil conocimiento sin amor. ¿Qué dice 1 Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 3? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Entonces el apóstol empieza abordando la problemática en cuanto a lo que es sacrificado a los ídolos. Y la iglesia de Corinto vivía una sociedad politeísta que llevaba animales como ofrendas a los templos de sus dioses para sacrificarlos. Una parte se quemaba en el altar, otra parte era para los sacerdotes y una tercera era destinada a los mercados, donde se comerciaba a través de la venta. Obviamente, se entiende que esta carne era la de mejor calidad, porque
porque siempre se sacrificaban los mejores animales a los ídolos. Ahora, ¿se imaginan ustedes el problema que tenía esta comunidad cristiana? Por un lado, estaba la influencia judía, que rotundamente prohibía comer carne de animales ofrecidos a los ídolos. Y había razones suficientes. La Escritura describe cómo Dios se enojó con Israel cuando se contaminaron con las mujeres de Moab y comieron de lo sacrificado a su Dios. Miren lo que dice Números 25, del 1 al 3. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Si ustedes analizan la Escritura, que es algo que deberían hacer siempre, todos los días, pasajes cortos para poder prestar atención plenamente, si hay algo que estaba mal, otra cosa estaba peor. Ya estuvo mal que abrieran su corazón a mujeres moabitas. Ya estaba mal que se unieran en yugo desigual. Lo que fue peor, como es el ídolo al que adoran, es que, dice la Escritura, se postraron ante sus dioses. Lógicamente todos podemos pensar, claro, es que cuando te unes a una persona en yugo desigual, siempre te vas a inclinar hacia la idolatría. Bien, yo estoy convencido de que eso sí te va a pasar cuando eres un cristiano débil. Porque yo puedo sufrir la influencia del mundo completamente y todos los días, no solamente con una sola persona, sino de todos, y no inclinarme jamás a ellos. Sin embargo, estos hombres de Israel, confiados en su descendencia, estaban simplemente atendiendo más a lo que las mujeres moabitas les estaban diciendo. Los invitaron al pueblo a sacrificios que hacían a sus dioses, que a lo que Dios había dicho. La pregunta de oro: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de todos esos hermanos que antes venían y se alegraban aquí y que ahora tienen sus asientos vacíos? ¿A dónde está inclinado? ¿Necesitan mujeres moabitas que los arrastren? ¿O prácticamente ellos con sus propios pies están yendo tras los ídolos? Ojo con lo que se está creyendo. Siempre es más fácil echarle la culpa al otro, cuando en realidad es tu corazón con el Señor el que te está demandando fidelidad. Hay un salmo que escribe la indignación divina, y no es el único. El Salmo 106, el versículo 28 al 29, dice: se unieron también a Baal-peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Lo provocaron a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Hay muchos cristianos que se preguntan: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué lo que hago se deshace? ¿Por qué lo que emprendo se destruye? ¿Por qué lo que estoy queriendo llevar bien no funciona? Simple. Estás ofreciendo lo mejor de ti a los ídolos. Estás dándole importancia a las cosas materiales, a la vida de este mundo, y no a Dios. Estás haciendo que tu prioridad sea la adoración a los ídolos. Y ojo, no solamente ídolo es una imagen de madera, de fierro, de piedra, de metal o de algún elemento precioso como el oro o la plata, sino se pueden convertir en ídolos muchas cosas que tú les das más importancia que a tu relación con Dios. Puede ser tu propio esposo,
Puede ser tu propia familia, puede ser tu trabajo, puede ser la casa donde vives, o puede ser tú mismo. Ojo a quién estás adorando. Fíjate por qué te van las cosas mal. Mal en el sentido de lo que tú deseas, porque no están enfocadas en lo que Dios quiere contigo. Entonces estos hombres allá se encontraban en una situación muy conflictiva, pues no sabían qué iban a hacer ahí en la iglesia de Corinto. Había un mercado donde se compraba carne, pero decían esa fue ofrecida a los ídolos. Y había una condición propia, no solamente la influencia de los judíos, sino también una misma provocada dentro de la iglesia gentil, que está en Hechos 15, 28 al 29. Porque pareció bien, dice el texto, al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Bueno, es posible que los corintios cristianos tengan problemas al ir al mercado, porque seguramente iban y tenían que comprar carne. Y había la duda de que si habría sido sacrificada a los ídolos. Y entonces se encontraban con un cargo de conciencia. ¿Se imaginan ustedes en el tiempo actual que una ama de casa vaya y le diga: me vas a dar de la pulpa más suavita? Y el carnicero o la carnicera saca de aquí y dice: esto está dedicado a los ídolos, de aquí te voy a dar. No, dame nomás ese que parece el talón de Judas, ¿no es cierto? Y está más duro que mi conciencia. ¿Lo harían? ¿Lo harían? Esa disyuntiva tenían allá los corintios, ¿cierto? Estaban sufriendo porque no sabían qué hacer. ¿Llevo nomás carne de última? ¿O no llevo carne por último? ¿O me llevo carne buena? Pero dice que ha sido sacrificada a los ídolos. La pregunta podría haber sido: ¿puede un cristiano comer lo sacrificado a los ídolos? La pregunta podría ser ahora: ¿puede un cristiano ir a las salasitas? El concepto que Pablo aplica aquí de comer lo sacrificado a los ídolos es el que debes usar en tus relaciones con los hermanos de la iglesia, especialmente con aquellos que Pablo los llama débiles. Vean ustedes que Pablo dice que comer lo sacrificado a los ídolos no tiene ningún valor, no influye en nada. ¿Por qué? Porque los ídolos no existen. Solo hay un Dios, nuestro Padre. Así es que si tú crees que ese pedacito de madera al que le han ofrecido eso tiene alguna influencia en tu vida, algo está mal aquí. Sin embargo, hay hermanos que no tienen esto todavía muy claro y podrían pensar que lo sacrificado a los ídolos tiene algún valor y que no deben comer para ser más fieles, más firmes. Estos hermanos, al no hacer lo que consideran que es malo, terminan pecando. La comida no te hace mejor ni peor ante Dios. No tiene valor alguno. Así es que si quieres ir a pegarle choclo con queso esta tarde en las salasitas, vamos. Pero debes tener cuidado. ¿De qué? De no hacer caer en confusión y pecado a tu hermano. No sea que por ese tu conocimiento se pierda un hermano.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué deben guiar tus acciones? No solo tu conocimiento de lo que es bueno o es malo, sino, sobre todo, tu amor hacia tu hermano. Lo que empeoraba la situación era esa influencia gnóstica que se enfocaba en el deseo de tener mayor conocimiento. El que más sabe, ese es el que mejor sirve. Creían que si sabían más, se acercaban más a Dios, más consagración tenían y eran más respetados por la comunidad. Y no creo que estén muy equivocados, porque aún ahora la gente va y mira, ¡oh, qué manera de exponer este pastor! Y corre tras él. No ven qué está diciendo. No comparan lo que dice la Escritura. Jamás se toman el tiempo de entender lo que Dios está diciendo. Se dejan simplemente influenciar, emocionar e impresionar por la forma en la que ese pastor se expresa. Que hay excelentes expositores de la palabra de Dios, no dudo. Pero jamás te debes fijar en el expositor, sino en lo que expone. Y esa influencia gnóstica de admirar al que sabe mucho, al que sabe más, entró a la iglesia haciendo gran énfasis en el conocimiento profundo de las doctrinas bíblicas. No admires al pastor porque sabe mucho. Admíralo si es que quiere mostrar a Cristo en su vida. Por eso el apóstol les dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo se incluye con todos los que conocen lo referente a lo sacrificado a los ídolos y destaca el tema central. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un conocimiento afirmado en Cristo es capaz de edificar a los demás. Su aplicación siempre está en función al bien del prójimo. Se centra en lo mismo, pero está regulado por el amor a los demás. La cara opuesta del conocimiento, ese conocimiento que solo infla la cabeza, es un conocimiento que te lleva a dar amor. Por eso Pablo dice, el amor edifica, el amor instruye, el amor hace que sepas más. Entonces, ¿cómo es esto? Pues nada, que al estudiar la Biblia, al aprender teología, eso te hace entender cada vez más tu insuficiencia, te hace dar cuenta de lo limitado que eres. Y el llamado del Evangelio te hace vivir una vida que glorifica al único que es digno de darle gloria. Y además te lleva de la mano a servir a tu prójimo. Eso es caber, eso es entender la Biblia y eso es mostrarla en su plenitud. Aunque tu mente limitada nunca va a poder comprender a Dios eterno, Él ha querido revelarse a ti y eso es lo sublime. Nunca dejes de maravillarte por lo que Dios está haciendo en tu vida. Jamás deprecies este deseo que Él ha puesto hoy en tu corazón de estar aquí, habiendo muchísimas cosas más interesantes para muchos de hacer, como por ejemplo estar en Oruro y haberse quedado allá. Nunca dejes de maravillarte por lo que Dios está haciendo. Dios ya te ha hablado y Él quiere que lo conozcas. ¿Qué conocimiento humano puede compararse a eso? Hay muchas personas simples en entendimiento y en conocimiento que disfrutan de la presencia de Dios en su vida todos los días y están gozando de
pero que Dios está haciendo con ellos. Así es que si el conocimiento, el hecho de que sepas más, el hecho de que quieras aprender, el hecho de que estés metido en un seminario, en un instituto o donde estés, no te lleva al amor, estás engañando. Deja eso. Porque ¿qué dice Pablo? El conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Ahora, claro, esta expresión ha sido utilizada para justificar la ignorancia de la Escritura. O sea, no hay que leer nada. Entonces no hay que estudiar la Biblia. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Solamente nos iremos a cantar. No, es algo diferente. Y Santiago lo manifiesta de una manera. En el capítulo 3, versos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es el que más conoce? ¿Quién es el que más sabe? ¿Quién es aquel que está llamado a enseñar? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es que ninguno llamado a enseñar debería mostrar la más mínima facción de orgullo. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es, primeramente, pura, después, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Alguien que quiere enseñar debería reflejar esto todo el tiempo. Alguien que dice saber y conocer las Escrituras debería estar destilando de sus poros esto. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago está hablando de dos tipos de sabiduría, una que viene de Dios y otra que es humana, carnal y diabólica. De esta es de la que habla Pablo cuando dice que el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque cuanto más conoces las Escrituras, más conoces a Dios. Y cuanto más conoces a Dios, más moldeado eres a la imagen de Cristo. No es que conoces mucho, sino eres más humilde como lo era Él. Ahora, si eso no es realidad en tu vida, lo que dice Santiago, no lo digo yo, y lo que dice Pablo también, es que no conoces la Escritura. Tal vez estás lleno de información que no puedes aplicar. Lo malo del conocimiento, lo dice Pablo, es que algunos se envanecieron. Y la palabra griega para esa expresión es fusión, que simplemente quiere decir hinchar, inflar. Eso les ha pasado a esos que conocían tanto. Algunos sabían que un ídolo no era nada y por tanto podían comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos, pero les traía un problema de conciencia por los hermanos que no comprendían bien y tropezaban en la fe. Y lo dice en Romanos 14, 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por lo tanto, si haces algo que obliga o arrastra a tu hermano a pecar, deja de hacerlo. Ya sea que comas, o bebas, o bailes, o pienses, o digas, o sepas. Si eso afecta de mala manera a tu hermano, ya no lo hagas. Todo el conocimiento que tengas no vale nada si solo sirve para envanecerte, para inflarte.
Este conocimiento debe estar guiado por el amor. Por eso es mejor que cada uno analice bien qué es lo que sabe. Pablo nos dice, si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. En el griego eido, esa palabra saber es lo que se adquiere por percepción o lo que la mente ve y que considera que ya es un conocimiento completo. Hasta ahí no hace. O sea, ya no necesito saber nada más de eso. Hasta ahí llegué. Eso dice esto y no hay nada más que descubrir. Sin embargo, la palabra ginosco que se utiliza para aprender es saber algo por medio de la experiencia o la instrucción, y es un conocimiento permanentemente en crecimiento. Así es que nunca deja de aprender. Por lo tanto, algunos se quedan, yo sé, y algunos seguimos, yo aprendo. ¿Y cómo viene este aprendo? Pues simplemente viene de una relación de amor con Dios y de querer conocer. Yo me imagino que muchos que ya voluntariamente han abandonado en las iglesias su presencia en los cultos es porque ya saben suficiente. De Dios ya lo tienen todo sabido. Nosotros que venimos al culto, a los estudios semanales, venimos porque queremos aprender. Y habremos terminado nuestra vida aprendiendo. Jamás nos declararemos sabios. Yo sé, eso yo lo sé. Así que como creyente no debes pensar que ya lo sabes todo. Tienes que seguir aprendiendo, creciendo en la palabra. Pedro, en su segunda carta, lo muestra en el capítulo 3, verso 18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Jamás dejen de aprender del Señor. Todos los días. Y hay muchas herramientas que tiene la iglesia, el curso que ha ofrecido Diego, el estudio que tenemos los jueves, el estudio que tenemos los miércoles, para que tú disciernas lo que dice la palabra de Dios y no lo que te pueden haber dicho otros. Que el Señor te muestre a ti lo que Él está diciendo. Hay algo que es inapelable. Solo los que somos salvos somos capaces de tener conocimiento que edifica. Porque ese amor nos nutre de esta gloriosa sabiduría. Porque si alguno, dice Pablo, ama a Dios, es conocido por Él. El apóstol Juan lo dice de otra forma, en 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bueno, la conclusión es que nunca debes creer que ya lo sabes todo en relación a Dios. Porque si este conocimiento no edifica a un hermano, no vale para nada. El amor debe ayudar al crecimiento espiritual de otro. Si amas a Dios, sabes que lo conoces y por lo tanto debes amar a los demás, porque eso es lo que Él propone. Si me amas, amas a mi pueblo. Así entonces tu conocimiento nunca va a hacer tropezar a nadie. Creer que sabes algo, eso es algo en lo que caen muchos. Pero si ese conocimiento no te lleva al amor, estás engañado.
Si leer la Biblia o tener en tu mente versículos solo infla tu orgullo, eres como un necio. Lo dice Pablo, no sabes nada. Y Pablo establece un principio. El verdadero conocimiento es el de Dios, el que te lleva a amar lo que Él ama y la forma en la que Él ama. Si amas a Dios, eres conocido por Él. Mira lo que va a pasar en poco. Mateo 7, 22 al 23. Muchos dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. No sé quién eres, no te conozco. El que cree saber mucho probablemente se presente delante del Señor para escucharle decir: no sé quién eres. ¿Qué tiene más valor? ¿Ser hijos de la luz? ¿Conocerle a Él y amarle a Él? ¿O creer que sabes mucho? Puedes saber griego, arameo, hebreo, cualquier otro idioma para entender la Biblia. Pero si ese conocimiento no te lleva a amar a Dios y a su obra, es decir, a tener koinonía, yo te aseguro que no sabes absolutamente nada. Y yo me amparo en las palabras de Pablo. Debe ser necesario para ti hoy reflexionar. ¿Para qué abres la Biblia? ¿Para saber o para escuchar a Dios? ¿Para qué abres la Biblia? ¿Para simplemente calmar tu conciencia? ¿Aliviar a tu corazón? ¿O escuchar lo que Dios te quiere decir a ti? Lo que entregas a los ídolos, segundo punto, es: los ídolos no son nada. Primera de Corintios 8, del 4 al 6, dice: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. ¿Por qué? Aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Pablo retoma una vez más, ¿no es cierto?, el tema principal que está desarrollando. Esto es en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos. Y deja clara su posición en su creencia respecto a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Desde siempre las Escrituras han testificado lo inútil de los ídolos que los propios hombres se construyen para sí mismos. El Salmo 115, versos 4 al 8 lo muestra así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Al parecer, este conocimiento de que los ídolos no son nada era aceptado en la iglesia de Corinto. Era una convicción que tenían todos. Como sabían entonces que un ídolo que solo es la obra muerta de un artesano, Pablo les recalca que también saben que existe un solo Dios y fuera de Él no hay otro igual. Pablo lo dice, que no hay más que un Dios.
Y estas palabras del apóstol recuerdan el Shamá, o el credo judío, basado en Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y la frase de los corintios gnósticos sería: sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que hay un solo Dios. Eso lo decían ellos. Pablo concuerda, digamos, en parte con ellos, pero dice más. Bueno, esto es por el argumento de los cristianos gnósticos. Es rara esa expresión, ¿eh? Cristianos gnósticos. Cristianos que querían saber más. Y ese conocimiento los apartaba de Dios. ¿Por qué? Porque por su conocimiento se creían superiores. ¿A quiénes? Bueno, a esos ignorantes que estaban en su entorno, a esos que adoraban a los ídolos. No, nosotros sabemos que hay un solo Dios, que no hay ídolos. Y el énfasis era de los corintios era que por su conocimiento superior, pues no tenían que preocuparse por la cuestión de comer carne sacrificada a los ídolos o no. Era una banalidad. Cuando confesaban, como todo buen judío, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ellos están basándose en una filosofía del estoicismo. Y Pablo dice, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, de manera sarcástica dice que estos ídolos se llaman dioses en el cielo como la luna o el sol o los astros, o en la tierra como los títulos que se habían puesto los faraones, los emperadores romanos. Aunque a estos se los llaman dioses o señores, no son nada. Y Pablo lo enfatiza en el siguiente versículo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, estas palabras encierran un verdadero compendio teológico de fe, muy característico en las cartas paulinas. Él dice que existe un solo Dios, y lo llama el Padre, y de Él proceden todas las cosas. Eso lo hemos visto en Génesis 1, y nuestras vidas le pertenecen. Y también ratifica que sobre todo Dios o Señor hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Bueno, este es un paralelismo y dice que Dios, el Padre y Jesucristo son uno solo. Dos personas diferentes en una sola divinidad. Un ídolo, para Pablo, en la explicación que él da, es un Dios falso. No hay. No existe. Solo un Dios que revela la Biblia puede decir: yo soy el que soy. ¿Se acuerdan de la cuestionante que tenía Moisés? En Éxodo 3:13, entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy. Había una tendencia monoteísta, y Pablo está de acuerdo cuando afirman que los ídolos son cosas de madera o de plata. Pero no concuerda con estos gnósticos cuando insisten en que los dioses paganos no tienen influencia alguna. En 1 de Corintios, la primera carta, en el capítulo 10, versos 19 al 21, Pablo dice: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que los gentiles lo sacrificaban a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, Pablo dice: todo lo que ustedes conocen está muy bien, pero la aplicación correcta
es que todo lo que hagas debe glorificar a Dios. Y no debes participar en las obras infructuosas de la carne. El apóstol sí creía en la existencia de seres demoníacos. Y estos se aprovechaban de esos ritos inútiles. Así es, todo aquel que participa en esas ceremonias, si se le puede decir de nombre, que se realizan en las alacitas, ya sea comprando miniaturas, ya sea haciendo bendecir, o haciendo saumar, o mostrando, o comprando, adquiriendo y creyendo, lo que está haciendo es compartir la mesa de ¿quiénes? De los demonios. Ahí sí es distinto, o sea, no hay ídolos. Correcto, los ídolos no son nada, pero los demonios sí influyen. Y si tú le das cabida a un demonio en tu vida, agárrate, Catalina. Se va a aprovechar de tu debilidad y va a hacerte trizas la vida. Por lo tanto, debes saber muy bien que si bien es cierto, no te influye en nada ir a las alacitas, puede ser, primero, que afectes la vida de otra persona, o que de repente tú mismo seas engañado, porque crees que sabes mucho y termines compartiendo la mesa con los demonios. ¿Vamos a ir a las alacitas esta tarde? Como había escuchado en un lugar, este es un pueblo, dice, que está pasando mal, o sea, no tienen progreso. Sin embargo, estas reuniones de venta de cosas, alacitas y deseos, crece más cada año. Ahora hay en todas partes. Mi hija me dijo que en Rusenaba que había un puesto en la plaza. Ya están allá. Y uno dice, estos colles. Es el corazón de la gente. Es el corazón de la gente que no sabe, que no entiende que ir ahí es ir a comer, a compartir con los demonios. Así es que si alguien quiere jugar canchitas esta tarde, no lo hagan en las salacitas, por ahí el demonio les va ganando. No el partido, sino la partida en su corazón. Tal vez se va a adueñar de algunos pensamientos de ustedes. Tal vez se va a apropiar de algunas debilidades y va a hacer que empiecen a servir y a comer con los demonios como si nada. Es el único pueblo que va y con dinero verdadero compra billetes falsos. Hay dólares en la salacita. No vaya, no sirve. Bueno, era muy evidente que el paganismo en Corinto representaba un peligro para los creyentes. Esos dioses y señores eran seres demoníacos que estaban amenazando la fe de los creyentes. Obviamente el apóstol no cree en la existencia de muchos dioses, porque como buen judío creía que, y estaba convencido, que solo hay un Dios. No obstante, había muchos supuestos dioses y supuestos señores. Hay una particularidad, y es que muchos, por eso va creciendo esta realización de estas ferias y estas cosas, porque no solamente, como en el mundo andino se conoce como las salacitas, que se desarrolla ahora también en el Oriente, lo cual no era común, sino que se ha vuelto una práctica en otras fechas. Y si ustedes tienen conocimiento, ¿no es cierto? Hay mucha gente que va a Cochabamba en agosto y van a romper un cerro que ya no sé si sigue habiendo, y arrancan piedras y se llevan a sus casas. Quiere decir que esto está todavía muy vigente.
y le atribuyen un poder, y le atribuyen un beneficio si es que uno hace algo. Pues yo no puedo decir con alegría que yo también he ido, y yo también tenía una piedra en mi casa, pero después de un año ya no he ido a devolverla. ¿Por qué? Porque no ha servido de nada. O sea, me he hecho gastar nomás para ir hasta Cochabamba. Y es lo mismo que hacen todos. Dice, no, es la fe lo que da. Son los demonios. No es la fe. No, la fe en los demonios. Tú crees en ellos. Y ellos son los que alimentan eso para ti. ¿Eh? Y entonces uno dice, sí, vamos, compraremos a las citas a las 12 y vamos a tener prosperidad. Es solamente lo que el demonio quiere darte. ¿Para qué? Para alejarte lo más que pueda de Dios. E inclusive después de mucho tiempo, escuché algo que está relacionado a la hechicería. Y dice, le hicieron un trabajo a una persona y se murió. ¿Ustedes creen eso? Nadie se muere porque un hechizo venga y le haga nada. Se muere porque ese hombre tenía sus días contados de ahí hasta acá. Y punto. Así es que no hay influencia alguna de parte de los ídolos. ¿Para quiénes? Para los que creen en Cristo. Si tú no crees en Cristo, o conoces a alguien que no conoce a Cristo, dalo por hecho de que con hechizos, talantadas, saumerios, todo eso va a influir en su vida. Todo. ¿Por qué? Porque no conoce al Dios verdadero. Así que pata de conejo, empiecen a botar, ¿ya? Esas horquillitas del pollo que rompían, no hagan eso. No sirve de nada, pierden el tiempo, ¿ya? Así que sus cerraduras detrás de la puerta, sáquenlas nomás, pónganselas en su zapato. Va a sonar mejor. No pasa nada, ¿sí? Voy a ir a que me hagan una limpia. Anda y haz un pacto con los demonios. Eso es lo que estás haciendo. Un pacto con los demonios. La gente en ese tiempo, en todo el imperio, se refería a los señores como dioses o como señores. Claro, porque un señor era quien le pertenecía a la gente, como un esclavo le pertenecía al amo. El apóstol emplea ese título para Jesús. La mayor parte de las veces usa ese término para referirse a Cristo. Vean ustedes en Romanos 10:9, dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, estás libre. Pero no solamente basta con decir, tienes realmente que creer. El Dios de los cristianos es el Señor Jesucristo, creador de todo. Eso era un atributo que los paganos no podían darle a sus dioses. Y en contraste con los muchos señores de los paganos, Pablo dice que hay un solo Señor, y este es Jesucristo. No solo le pertenecemos por fe, sino que este mismo Señor fue creador de todas las cosas. Ahora, en este tiempo, sutilmente la Iglesia adora ídolos. ¿Cómo? Representados en personas, en eventos, en lugares, en cosas, hasta en circunstancias. Y eso es pecado. He conocido a muchas mujeres que en un tiempo decían, yo quisiera volver a casarme, tal vez porque de repente enviudaron. Quisiera volver a casarme, pero no sé qué hacer con mi hijito.
Deja de idolatrar. Deja de idolatrar. Tu ídolo a los 20 y pico, aunque si es de esta generación, a los 40 y pico, se va a ir. Se va a ir. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Sabes? Nos gusta cargar la responsabilidad a otros. Y eso es adorarlos. Y eso es idolatrarlos. No, es que mi trabajo me demanda, me exige y no me permite. Déjalo. Si te aparta de Dios, déjalo. El Señor es fiel a su palabra. Nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Pero vos dices, no, es tiempo difícil, no hay trabajo, está complicada la cosa. Y no voy a dejar. Entonces no conoces a Dios. Y lo más probable, que cuando vayas allá, Él te diga, no te conozco. Piensa bien en todo lo que estás idolatrando y cuál es la consecuencia de ello. La consecuencia es que dejas de tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque siempre se te va a presentar como prioridad eso a hacer algo que edifique tu vida. Siempre se va a presentar esa condición a impedirte que tú vayas y enseñes a alguien, que le muestres el amor de Dios. Siempre se va a representar para ti como un impedimento para mostrar a Cristo en tu vida. Y eso es pecado. Así es que ya no puedes seguir poniendo en el lugar de Dios a lo que te da satisfacción o te genera comodidad. No puedes seguir adorando a eso que te ha costado conseguir o que tienes como patrimonio. La idolatría está centrada en adorar para beneficio propio, nunca para reconocer la soberanía de Dios. La idolatría está centrada en la avaricia y te lleva a acumular lo que tienes como tesoro. Mucho cuidado con eso. Miren lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Todos estos pecados tienen que ver con el ser personal. Y la manera egoísta es cómo ellos te arrastran a una derrota. Para muchos es más importante que sus derechos y sus preferencias sean respetadas antes que las personas. Pero estamos organizando esto para hacer como ayuda. Sí, pero yo no, en esas cosas no me meto, no tengo tiempo, no me gusta y prefiero hacerlo por mi cuenta. La Biblia te llama a pensar no solo en ti mismo, sino también en los demás. Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así que cuando dejas de estar pendiente de tus asuntos y te dedicas a servir a los demás, cumples la ley de Cristo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer o dejar de hacer contra tus propios intereses por amor a tu hermano? ¿Cuántas cosas te has visto impedido de hacer a favor de alguien, simple y llanamente porque has antepuesto tus intereses personales? ¿Cuántas veces te has ido a dormir insatisfecho porque pudiste haber ayudado, pudiste haber aconsejado, pudiste haber acompañado a alguien y simplemente decidiste ir a algo personal tuyo?
Hay muchos que dicen, voy a cuidar mi cuerpo y me voy a ir al gimnasio. Y a mí me parece una maravilla. Pero se ponen en unos horarios que justo coinciden con actividades que tendrían que servirles de edificación en la iglesia. Y claro, podríamos escucharlo al apóstol Pablo decir, edificar el cuerpo no tiene mucho beneficio. Lo que debes edificar, dice esto es. ¿Sí? Así es que los que están haciendo pesas ahora, búsquense un horario de 4 a 5 de la mañana y háganlo bien. Y vengan bien fortachones porque vamos a necesitar gente para el traslado. Ruega a Dios que te lleve todo el tiempo a la cruz para entender lo que significa sacrificio. Pero no sacrificio por ti, ni para que te satisfaga más, ni un sacrificio que te va a llevar a cosas interesantes para ti, sino un sacrificio por personas que son indeseables y odiosas. Eso es el sacrificio de la cruz. No lo hizo por ti, que eras buena gente. No lo hizo por mí, que era un gran tipo. Lo hizo por mí, lo hizo por ti, cuando éramos enemigos de Dios, cuando no queríamos saber nada de Él, cuando preferíamos tener cosas, cuidar nuestras relaciones personales y no tener una relación personal con Él. Vamos a concluir. No hay nada mejor que tener ese conocimiento de todo lo que dice la palabra de Dios y saber exactamente cómo se aplica a la vida. Pero ese conocimiento no debe ser por razones equivocadas ni por motivos egoístas, sino para querer escuchar a Dios claramente. En todas las posibilidades que tengas de aprender a escuchar a Dios con claridad, no como tú quieres que te hable, no como te gustaría que diga, sino como dice en su palabra, no dejes de hacerlas. Estamos ya realmente convencidos de que siempre es así. Se arma un curso y obviamente ya le voy a avisar yo a Diego, aunque claro, hay un costo ahí, eso puede obligar a que a la mala terminemos, pero ya le voy a advertir a Diego. Se van a inscribir 30 y vas a terminar con 4. ¿Por qué? Porque son pocos los que perseveran. Ahora, si fuera de repente para la comparsa, sí. Ahora todavía se siguen inscribiendo, aunque no han ensayado, como sea, al final de Aguatero iré, inscribirme nomás. Quiero estar en el carnaval de hoy. Pero cuando es para edificar y para mejorar tu relación con Dios, entusiastamente te inscribes y después lo abandonas. Solo los hijos de Dios tenemos el privilegio de poder escuchar al Señor y poderlo escuchar en la Biblia. ¿Cuántas veces he escuchado decir, sí, la Biblia, claro, contiene la palabra de Dios? La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Así es que no solamente pedacitos que te interesan, los que te sirven. Por eso, todos los estudios y los espacios para crecer espiritualmente que tiene la Iglesia deben ser aprovechados al máximo. Ese conocimiento te va a hacer amar a su Iglesia y te va a permitir vivir sin estar adorando a los ídolos, a esos ídolos que a veces tú mismo te estás fabricando. No te dejes engañar por ti mismo, haciendo tesoros en la tierra. No sigas justificando tu mala relación con el Señor. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Abraza la cruz de Cristo con la fe necesaria de saber que el Evangelio puede cambiar tu vida. Conoce a Jesús
y crece hasta su estatura. Busca de verdad, de todo corazón, ser un cristiano verdadero. Que el Señor nos acompañe en este andar que es muy pesado. ¿Por qué? Porque muchos buscan solamente escuchar a Dios, decirle: te amo, te cuido, te protejo y te prospero. ¿Lo hace? Lo hace. Pero dice también: quiero que me ames y ames lo que yo amo. Y si solamente te amas a ti mismo, adorando, difícilmente escucharás la voz de Dios diciéndote: te amo, te cuido, te protejo y te prospero. Si escuchas esa voz y no estás amando a Dios, ¿sabes de quién es? De un demonio que ya está compartiendo la mesa contigo.